es el método más utilizado. Díganme que estoy mintiendo. La mayoría utilizamos este método, ¿cierto? ¿O no? Sí, porque es para lo profesional. Exacto. Y entonces, ahora que ya somos conscientes de que existen otros métodos que me van a permitir acercarme al verdadero significado de lo que quiso decir el autor, quedarán ustedes si van a seguir utilizando este método devocional, ¿no? O van a pasar a elegir otro tipo de método. Y otro que es bastante utilizado también es el método deductivo. Y las iglesias se prestan para esto, ¿cierto? Cuando hacen una lista de temas para las predicaciones, ¿no? Este mes vamos a predicar sobre la gracia de Dios. ¿Sí? Ya eligieron el tema. Y muchos predicadores lo que hacen es buscar textos que hablen acerca de la gracia, ¿no? Y peor aún, hay otras iglesias que dicen, vamos a predicar, porque de pronto para ellos, en su concepto, los hermanos no están teniendo unidad. En el concepto de ellos, unidad es obedecer al liderazgo de la iglesia. Unidad es, en el concepto de ellos muchas veces, es hacer caso a lo que el pastor dice. Entonces, como hay algunos miembros que son observadores, que critican, ¿no? Entonces dicen, no hay unidad. Entonces dicen, ya vamos a plantear un mes de predicaciones sobre la unidad de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la unidad? Que los hermanos deben someterse a su pastor. Entonces, con esa consigna, con ese principio parten y le buscan textos que apoyan acerca de este principio que ellos establecen, de que la unidad tendría que ver con que todos tienen que callarse, no decir nada y obedecer como ovejitas al pastor, de acuerdo a lo que el pastor diga, ¿no? Pobre de aquel que contradice al pastor. Disciplina, ¿no? Entonces, este método deductivo sí nos ha hecho mucho daño, porque nos ha llevado a malas interpretaciones. Y ha hecho daño, por ejemplo, a los testigos de Jehová, quienes hablan, para ellos es una búsqueda de textos, ¿no? Cuando te tocan la puerta te dicen, mira, Jesús no es realmente el Hijo de Dios, y te sacan un texto para acá, para allá, te llevan, casi te hacen pasear toda la Biblia. Esto es un claro ejemplo de que están aplicando el método deductivo. Establecen el principio, luego le buscan textos por aquí, por allá. ¿Qué otro método estaría dentro de los menos auténticos? Adelante. Pastor, entonces, o sea, usted no recomienda un método deductivo porque en realidad, o sea, esa es la forma, no sé si dentro de toda la iglesia evangélica peruana, pero sí se trabaja de esa forma, ¿no? O sea, se plantea un tema, ¿no? Y en base a ese tema, y ahora ese tema, esos temas que usted desarrolla, hay un trabajo de oración, de guía del Señor, y entonces uno empieza a desarrollar, inclusive para el año, ¿no? Todos los temas que se va a desarrollar de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Entonces, ahora, por lo que le entiendo, es usted no es partícipe de este método. Entonces, ¿de qué forma uno va a conducir toda la parte del estudio bíblico, por ejemplo? Bien, Entonces, gracias por su eso pregunta. es un tema que de pronto me gustaría que usted lo aclare, Ya, porque como le vuelvo a mencionar, creo que todos somos conocedores, en todas las iglesias vamos y se utiliza el método deductivo. bien, excelente. Sí,
Lo que considero yo, por mi experiencia de labor pedagógica, considero de que existe una ley de la contradicción en el campo secular. Entonces, por eso que van a la par entre el método inductivo y el método deductivo. Son los más utilizados en el campo secular, pero tratándose el caso de la evaluación entre los más auténticos y los menos auténticos, vemos clarificando más que nada lo que nos arroja principalmente cuál es la confiabilidad sobre la base del texto. Hay que hacer que el texto hable, no que hablemos del texto nosotros. Eso es, en base a eso es lo que se viene trabajando más que nada en los métodos de estudio bíblico, ¿no? Y por eso que el de menor arraigo tiene pues el método deductivo, porque considera que es el más riesgoso por la autenticidad exegética, al partir de una conclusión, una idea previa para buscar pruebas en el texto. Y a veces utilizamos más el texto para un pretexto, ¿no? Eso más que nada con relación al método deductivo. Yo considero de que no es más que nada una sugerencia de su persona, sino que es la evaluación que arroja entre los más y menos auténticos, ¿no? Gracias, mi hermano. Claro, porque en realidad ustedes incluso han hecho trabajo grupal y ustedes lo han dicho, ¿eh? Ustedes lo han dicho que el método menos auténtico es el deductivo. Pero reforzando un poco, ¿no? Justo a lo que decía el hermano, si bien es cierto, a veces hacen un periodo de temas, pero va acompañado con un versículo, ¿no? Como bien dice el hermano Roberto, frente a eso que nos dan, yo también que estoy haciendo mi obra práctica como el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, ya con lo que estamos aprendiendo, y él también me decía que él, cuando él desarrolla su tema, él utiliza el método inductivo. O sea, si bien es cierto, está el glosario de temas y el versículo, pero para el desarrollo de la prédica usa el método inductivo, ¿no? Para hacer la explicación, ¿no? No es en general de que se use el deductivo en la IEP así como tal, ¿no? Ya, excelente. Bien, ahora, ¿alguien más quiere comentar? Y luego voy a hacer un comentario casi final ya. Adelante. Interesante lo que acaba de expresar, las últimas frases, ¿no? de las recomendaciones que está dando, ¿no? Como la experiencia que tiene usted, el tema del el método deductivo. Si bien es cierto, el método deductivo es muy bueno, pero no es, quizás, en lo particular no lo considero como que tan, auténtico, por decirlo así, ¿no? Porque, como bien lo ha dicho, ¿no? Pones el tema y solamente busca textos de todos lados y lo pones como una forma cuadrada, ¿no? Y ahí te quedas, ¿no? Y ahí es donde que se juega a quizás a una mala interpretación, ¿no? Y solamente llevan a lo que quieren llegar el predicador, pero no a profundidad como el tema del el método inductivo o el exégesis, ¿no? O también el otro, entonces, creo que por ahí va, pastor. Yo lo estoy entendiendo por ese lado, que sí es bueno, pero no es tan recomendado, ¿no? Porque ahí es donde que caemos, hasta las iglesias pentecostales usan eso, ¿no? Porque no profundizan, pues. En cambio, el inductivo te lleva a buscar también palabras, significados y todo eso, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo puedo comentar, ¿no? Que sí está bien la sugerencia que nos acaba de dar. Bien, gracias. Ahora, el problema, mi hermano, está aquí, ¿no? O sea, el método deductivo sigue estos pasos. O sea, probablemente en la Iglesia Evangélica Peruana, como bien usted lo dijo,
o sea, la mayoría utiliza este método, sí, pero saben, probablemente no siguen estos pasos, o de manera inconsciente siguen estos pasos, pero sin darse cuenta que eso les puede llevar a un error en la interpretación. Entonces, si nosotros queremos utilizar el método deductivo, hay que utilizar de manera que nos lleve haciendo la combinación del método inductivo. ¿Cómo así? Podemos partir de una premisa, pero el problema es que si esta premisa del que partimos es correcto o no. Póngase en el caso, mira, voy a escribir aquí una premisa, ¿no? Póngase que partimos de la premisa de que la salvación es por fe. No, uno más controversial. A ver, la salvación es para todos, de repente. Vamos a colocar así, ya, es por obras, ya está. Mire, ¿ah? Supongamos que partimos, ¿por qué? Entonces, esta es la premisa, digamos, ¿no? Partes de esto. Si esta es la premisa con lo que partes, vas a buscar, porque el segundo paso, ¿qué es? Buscar pasajes bíblicos que apoyen a la doctrina. Muy bien. Entonces, mira lo que voy a hacer en vista de todos ustedes. Vamos a apoyarnos para efectos de no demorar. Aquí, miren, ¿ah? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Busca textos bíblicos, porque tendríamos que nosotros utilizar nuestra concordancia bíblica, pero ahorita no tengo para mostrarles en la pantalla la concordancia, demoraríamos más. Busca textos bíblicos que apoyen a la idea de que la salvación es por obras. Miren, ¿ah? Va a buscarlo. Va a buscar. Ahí está. Miren. Un primer texto. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. Lo dice claro. Y no solamente por la fe. Santiago 2:24. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Wow, ¿no? Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y así podemos leer textos bíblicos que apoyan a la premisa que tengo de que la salvación es por obras. Ahora, ¿qué pasa si yo parto de la premisa de que la salvación es por fe? Muy bien. Ahora le voy a decir aquí lo siguiente, ¿no? Busca textos bíblicos que apoyen a la idea de que la salvación es por fe. Miren, ¿qué va a suceder? No hemos leído todos los demás textos, ¿eh? Porque acá está hablando de la obediencia como requisito, la siembra y la cosecha, tantos textos que pueden hablar que la salvación es por obras. Ahora, le digo, parto de esta premisa, que la salvación es por fe. Muy bien. Me va a sacar textos. Efesios 2:8-9. Me va a decir, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su fe. Miren, entonces, Son textos sueltos. ¿qué va a pasar aquí, mis hermanos? O sea, mucho va de... Si tú utilizas el método deductivo, va a tener que ver cuál es la premisa con lo que partes. Si partes de la premisa de que la obediencia en la iglesia está relacionado con que no tienen que contradecir al pastor, y lo buscas textos bíblicos, vas a tener que buscar textos bíblicos que van a apoyar a eso. Y si quieres lo hacemos aquí, bueno, ya nos hemos pasado los minutos, podrías hacer ese ejercicio y vas a encontrar textos bíblicos que dicen
que efectivamente tienes que obedecer a tu pastor. Entonces, ¿qué tienes que hacer, mi hermano? Cuando decía, haz una combinación con el método inductivo. Entonces aquí partes de una premisa errada. En primer lugar, cuando utilices método deductivo tienes que estar abierto a esto. Miren, esto es de valientes, pero tienes que estar abierto a esto. A que puedes estar equivocado. Y entonces partes con humildad. Y esta premisa de que la salvación es por obras, partes como que puede hacer, a ver, voy a descubrir si esto es así o no. O sea, tienes que ponerlo en tela de juicio. Para que luego, cuando encuentras el texto bíblico, ¿qué hagas? Haces una combinación con otros métodos que te van a permitir aclarar. Por ejemplo, el método histórico crítico. Entonces empiezas aquí a ver el contexto histórico. Perfecto. A ver, ¿en qué contexto Santiago está diciendo que vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras? Acá me dice Santiago que está justificado por las obras. Entonces yo tengo que ver, tengo que estudiar en su contexto por qué Santiago dijo esto. ¿Cuál fue la razón? ¿Realmente está queriendo decir que la salvación es por obras y que la fe es muerta sin las obras? Entonces aquí entra el quehacer teológico, aparente contradicción, porque acá dice, tienes que explicarlo luego, porque acá dice, Romanos 2, 8 y 9, que la salvación es por medio de la fe. No por obras, lo dice claramente, mira, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero acá te dice que sí es por obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerte, dice. Justificado por las obras. El hombre es justificado por las obras. Acá hay una contradicción. Entonces ahí entra el tema de que tú tienes que hacer teología. Aparente contradicción, hay una explicación, porque la Biblia, partimos de la premisa de que la Biblia no puede contradecirse. Entonces, mi hermano, si nosotros utilizamos solamente el método deductivo como tal, como sí, muchos, lamentablemente hay que decirlo, muchos han estado utilizando, van a cometer muchas falacias, muchas malas interpretaciones, porque y te lo van a defender a capa y espada, pero acá dice la Biblia, pero acá está, mira el texto. Oye, pero estúdialo pues ese versículo dentro de su contexto, estúdialo dentro del contexto literario, estúdialo, hazlo una exégesis, y después de hacer una exégesis, te das cuenta que sí efectivamente apoya a tu principio del cual has partido, que es un principio sano, correcto, entonces, bien, bienvenido sea, adelante con el método deductivo, pero que cada texto bíblico tiene que ser interpretado con otros métodos, como el método inductivo, método histórico crítico, método exegético, para que validen que efectivamente ese texto se refiere a que la salvación, o en todo caso, a que apoya de manera correcta a tu premisa principal. Esa es la idea, ¿no? Alguien quiso comentar y yo seguí hablando. Pastor, buenas noches. Sí, lo que dijo hace un momento, solamente para reforzar. En el estudio científico, usualmente, escuché de que uno de los métodos para determinar que una afirmación es cierta es negándola y utilizar todos los mecanismos que conocemos, inclusive nuestro propio ímpetu, en el afán de poder verificar de que esa negación es correcta. Así, si es que no logro verificar de que negando esa afirmación es correcta, lo único que me queda es determinar de que esa afirmación es una afirmación correcta. Que es casi lo mismo a lo que usted mencionó hace un momento, ¿no? Plantear una idea y luego buscar todo lo necesario para ver si la idea es negativo, es decir, no afirmando, sino concluyendo de que esa idea no es cierta y buscar todo lo necesario y ver que si esa idea no se concreta, entonces esa idea es afirmativa. Solamente quería participar de esto. Gracias. Gracias, mi hermano Wilder.
diste en el clavo. Así es, ¿no? Como también nuestro delegado lo ha mencionado. Sí, muy cierto. Así que método deductivo sí podemos utilizar, pero combinando otros métodos que nos van a ayudar a validar. Si hay que estudiarlo en su contexto, el versículo, no solamente buscarle, esto habla acerca de que la salvación es por obras, ya, entonces todo lo que habla, o peor aún, de un tema del futuro, ¿no? Que puede ser escatológico, ¿no? Que nadie sabe. En la IEP la tenemos muchas veces bien segura, pero ¿será realmente que va a venir para arrebatarnos antes de la tribulación o antes de la gran tribulación? Porque hay textos bíblicos que apoyan en el que sí vamos a pasar la tribulación, pero que Dios nos va a proteger. Vamos a estar preparados para eso. Hay textos bíblicos. Grandes teólogos se han mechado con esto. Y hay textos que apoyan. Mateo mismo, Mateo 24, lo va a apoyar. A que sí vamos a pasar nosotros. Entonces, peor aún ahí, si partes de una premisa en que ya esto es una verdad única, le buscas nomás textos que apoyan por acá, por allá, sin estudiar cada texto en su contexto, ahí está el error. Pero lamentablemente, muchas veces en nuestra IEP hacemos eso. Cogemos el tema, buscamos versículos bíblicos, pero cada versículo no lo estudiamos en su propio contexto. Ahí está el gran problema. Pero ustedes ya saben, dice la Biblia, que aquel que ya sabe lo que tiene que hacer, qué métodos pueden utilizar ustedes para tener una mejor interpretación, ¿no? Ya ustedes conocen, y sabiendo, no lo hacen, no lo usan, siguen utilizando tal vez de manera incorrecta estos métodos, ya el Señor juzgará a cada uno. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Y voy a poner a disposición la grabación y algunos otros recursos más en la plataforma. Y la evaluación final es lo único que nos queda. Mañana debo entregar las notas, las calificaciones. Eso quiere decir que para mañana ustedes deben tener hecho el proyecto final. Lamentablemente hubo una descoordinación al inicio de las clases porque como se hizo la apertura, ¿no? Que nos ha quitado casi la mitad de todas las sesiones de ese día. Entonces, pues lo único que se hizo en la primera ocasión, la presentación del cielo. Pero vamos a tratar de lograr liberarnos mañana con un trabajo sencillo. Miren lo que tienen que hacer, evaluación final. Ya no van a hacer la integración de diversos métodos. Pastor, no se escucha. Sí, adelante. Entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Alguien creo que está... A ver, vamos a ver quién lo tiene activado su micrófono. No, ya lo desactivó. Felipe sí, lo tiene desactivado. Pastor, se le escucha muy bien, claro. Muy bien. Ya, entonces, ahí vamos. Van a elegir un método. Un método. Si es el auténtico, mejor. Si es el menos auténtico, también está bien. Porque lo que se quiere aquí es que ustedes sepan aplicar los pasos. O sea, eliges el método, supongamos, eliges el método deductivo. Perfecto. Entonces, quiero ver en tu reflexión bíblica, en tu estudio, que hayas primero partido de una doctrina general. Que hayas buscado pasajes bíblicos que apoyan a esa doctrina general. Y que luego hayas hecho la interpretación o la aplicación. Entonces, esto es lo que puedes hacer. Eliges, digamos, el método inductivo. Entonces, quiero ver que has hecho la observación, las preguntas de observación. ¿Cómo, dónde, quién, quiénes, no? Y luego que hayas hecho la interpretación y que hayas hecho la aplicación. ¿Eliges los demás métodos? Bien, lo puedes hacer. El método histórico crítico, sus pasos del histórico crítico. Sigue, nada más. Entonces, eso es lo que quiero ver, que por lo menos uno de los métodos se les haya quedado
en este caso, el que más te gustó, puedes utilizarlo y satisfecho con tu 20. Porque lo que se quiso aquí es que se va a lograr. ¿Qué es lo que se quiso? Aquí está claramente lo que hemos planteado. El estudiante utiliza métodos inductivos y deductivos. En este caso, uno de ellos, ¿no? De acuerdo al grado de su autenticidad. Me vas a decir si tu método que estás utilizando es menos auténtico, el por qué estás utilizando, ¿no? Simple. Y si utilizas un método más auténtico, también me dices, mira, me gusta este método por esto, y ya está. Dice, mientras manejas recursos de apoyo, puedes apoyarte en la inteligencia artificial, puedes apoyarte en tus concordancias, puedes apoyarte cualquier recurso que tengas a tu disposición, tus biblias de estudio, ¿no? Para poder realizarlo. Entonces, eso es lo único, mi hermano y mi hermana, que tienes que hacer en tu trabajo. Escoges un pasaje bíblico o dependiendo del método que vas a elegir, ¿no? Si es inductivo, puedes utilizar el libro que ya les he dado y contestas las preguntas, ¿no? Que están ahí de observación, de interpretación y de aplicación. Tu 20. Quiere decir que ya entendiste cuál es. Ya luego, seguramente, ya pondrás en práctica para tu propio estudio y comprensión de la Biblia o para hacerlo de manera grupal en la iglesia. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Está aquí, abajo. Esto es lo que voy a evaluar. Aplicación del método por descubrimiento. Bueno, en este caso voy a ver qué es lo que has descubierto, ¿sí? Bien, profundidad del análisis e interpretación. Aquí voy a querer ver que presentes un análisis profundo, contextualizado, argumentado en texto bíblico, que uses un texto bíblico, que esté basado en el texto bíblico, que no llegues a una interpretación equivocada, ¿no? Fundamentación bíblica y coherencia teológica, aplicación contextual, presentación y claridad comunicativa. Me hubiera gustado esto ya no lo voy a evaluar porque hoy día quería que se haga la exposición, pero esto ya no. Aplicación del método, aplica de manera... no, acá hay un error. Esto eliminamos, esto no va. Se repite. Entonces, tienes aquí 1, 2, 3, 4 criterios de evaluación. Presentación con claridad, porque esto era exposición, también lo vamos a eliminar y ya no se va a tomar en cuenta. Entonces, solo aplicación del método. ¿Qué método vas a elegir? Análisis e interpretación. ¿Por qué el método? Y tu aplicación. Ya está. Con eso tienes 20. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta qué hora o hasta qué día, pastor, tenemos que presentar?